Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto a una estrella global lanzarse de lleno a un universo totalmente nuevo, casi como si se arrojara a un laberinto sin mapa y aún así avanzara con una seguridad misteriosa? Pues eso es exactamente lo que está viviendo Can Yaman con El laberinto de las mariposas, la primera producción en la que actúa completamente en español. Y déjenme decirles algo, las mariposas no son lo único que va a revolotear, también lo hará el corazón de millones de espectadores cuando vean lo que está preparando. Desde el primer día de rodaje en las Islas Canarias, cuentan que el ambiente estaba cargado de una energía eléctrica imposible de ignorar. Un miembro del equipo filtró en redes. Sí, porque siempre hay alguien que no puede guardar un secreto, que Can llegó al set con un acento sorprendentemente fluido, pero sobre todo con una intensidad en la mirada que hizo callar a todo el mundo. Parecía que ya estaba dentro del personaje, como si llevara semanas viviendo bajo su piel, comentó una extra en un hilo de X que después fue borrado misteriosamente. Ya saben cómo funciona esto. Cuando algo desaparece, es porque era demasiado jugoso. La serie, un thriller romántico de 8 episodios, presenta a Yaman como un agente especial traicionado sin aviso, perseguido de un día para otro y dispuesto a limpiar su nombre cueste lo que cueste. Pero lo que realmente está dando de qué hablar es su relación con una misteriosa mujer, un personaje lleno de sombras y silencios interpretado por María de Nati. Dicen que la química entre ambos es tan fuerte que incluso fuera de cámara los directores han tenido que pedirles que se desconecten para poder reorganizar la escena. Y sí, ya empezaron los rumores, que si comparten demasiadas risas entre tomas, que si la tensión es real, que si los vieron conversando solos en un rincón del set. Nada confirmado, pero ustedes saben, cuando el río suena. El equipo creativo trabaja, casi como si estuvieran improvisando una coreografía secreta. Los directores cambian escenas en el momento, piden más intensidad, menos contención, más vulnerabilidad. Can confesó en una entrevista que actuar en español lo obliga a ser más visceral, más instintivo, más físico, porque no solo piensa en el texto, sino en cómo transmitirlo con el cuerpo, la mirada, la respiración. Y eso, queridos míos, es exactamente lo que hace que esta serie prometa convertirse en un fenómeno internacional antes incluso de estrenarse. Junto a él, nombres potentes como Andrea Duro y Paco Tous elevan aún más la producción, que está despertando interés en plataformas globales mucho antes de su lanzamiento en 2026 en España. Las mariposas de este laberinto están volando lejos, y parece que no van a detenerse. Y mientras esta superproducción avanza, el calendario de Can Yaman parece una carrera contrarreloj. Apenas termine esta serie, en verano de 2026, lo veremos de nuevo como Sandokan en la segunda temporada, un proyecto que ya moviliza a miles de fans. Y justo después, se instalará en Italia para protagonizar una sitcom donde interpreta a un hombre con desastres amorosos. Suena casi autobiográfico, dirán algunos malpensados en redes, pero quién sabe. Para rematar, tiene un largometraje en Sudamérica que promete acción, drama y un toque de exotismo ideal para su estilo. Y en 2028, sí, regreso triunfal, Sandokan, temporada 3. Una agenda tan llena que uno se cansa solo de imaginarla, pero él parece disfrutarlo como si cada proyecto fuera un nuevo juego. Todo esto confirma algo que ya era evidente. Can Yaman ya no pertenece solo a Turquía, ni a Europa, es una figura global. Y El laberinto de las mariposas no solo impulsará su carrera, sino que también dará a la ficción española un brillo internacional renovado. Una mezcla de romance, acción, misterio y una producción de altísimo nivel que podría convertirla en la serie más comentada del 2026. Y si lo piensan bien, este laberinto no atrapa, más bien abre caminos. Y justo cuando uno piensa que ya lo ha visto todo, surgen nuevos detalles desde el set que alimentan aún más la expectativa. Un técnico de iluminación comentó en un mensaje privado, que por supuesto terminó filtrado, que una de las escenas más intensas entre Can y María tuvo que repetirse más de 10 veces, no porque saliera mal, sino porque cada versión tenía una emoción diferente y los directores no podían decidir cuál era la más poderosa. Imagínense ese nivel de entrega. Una escena que debería durar segundos, convertida en un duelo de miradas, un choque de energías, un juego de silencios que hace que todos en el set se olviden hasta de respirar. En Madrid,
donde se graba la parte más urbana y tensa de la historia, algunos vecinos aseguraron haber visto a Khan correr por una calle estrecha con la misma naturalidad que si fuera un habitante más del barrio. Hubo quien grabó a escondidas, porque siempre hay uno, y subió un clip que solo duró unos minutos antes de ser retirado por la producción. Pero fue suficiente para que las redes empezaran a arder. Se mueve como si fuera español de nacimiento, escribió alguien en un comentario que consiguió miles de likes antes de desaparecer. Y no es para menos. Su forma de integrarse en el entorno demuestra que está viviendo el personaje, no solo interpretándolo. Lo curioso es que, según cuentan, Khan pasa los descansos practicando español con el equipo, incluso improvisando pequeñas conversaciones que luego usa para enriquecer sus escenas. Una maquilladora reveló que él llega cada día con nuevas frases que quiere probar, como si la serie fuera también un laboratorio emocional y lingüístico. Y esa dedicación, ese deseo de perfección, es lo que está haciendo que el proyecto tenga un aura especial, casi mágica. Mientras tanto, la prensa italiana, turca, española e incluso latinoamericana está siguiendo cada paso de esta producción como si fuera un evento deportivo de élite. En programas de tertulia en Italia, ya especulan con la posibilidad de que El laberinto de las mariposas impulse a Yaman hacia premios internacionales. Un panelista incluso dijo: si la serie funciona como promete, podríamos estar viendo el nacimiento de un nuevo icono global de la ficción. Y aunque suene exagerado, lo cierto es que el entusiasmo alrededor del proyecto se siente en el aire, casi como un zumbido constante. Pero no todo es trabajo intenso y especulación mediática. Según personas del equipo, Khan ha creado una dinámica muy cercana con el reparto español, especialmente con Paco Tous, con quien comparte escenas cargadas de tensión, pero también un humor detrás de cámaras que hace reír a todo el set. Se dice que Paco lo bautizó con un apodo cariñoso que nadie ha querido revelar, pero todos coinciden en que le queda perfecto. Y esas pequeñas señales de camaradería son las que suelen traducirse en química auténtica en pantalla. Lo que está claro es que El laberinto de las mariposas no será solo una serie más dentro de la larga lista de estrenos. Será un punto de inflexión. Una prueba de que el talento no conoce fronteras, de que un actor puede reinventarse en otro idioma, en otra cultura, y aún así conservar su esencia. Y si algo demuestra este proyecto, es que Khan Yaman está decidido a construir una carrera que abarque continentes, idiomas y géneros, sin frenar su impulso creativo ni un solo segundo. Y mientras avanzan las grabaciones, el mundo observa, espera, comenta, especula, porque todos quieren ver qué encontrará Khan al final de este laberinto. O quizá la pregunta sea otra: ¿y si el verdadero misterio es cómo está logrando que cada paso lo lleve más lejos de lo que nadie imaginaba? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.